Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, mi nombre es José Ignacio Beteta y estamos en este programa A Fondo. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrevistar hoy día a un congresista electo de Perú Libre, pero antes de pasar a la entrevista, quiero hacer una pequeña introducción que me parece muy importante. El día de ayer ha empezado a circular de parte de un grupo independiente, que además es un grupo que tiene una página en Instagram que se llama Defiende tu Voto, un informe que han organizado estas personas con, digamos, información muy dura, muy fuerte, estadísticamente muy sólida. Esta información lo que dice es lo siguiente, que en una distribución de votos normal, en cualquier elección, no solamente aquí en el Perú, sino en cualquier elección en cualquier país del mundo, la distribución de los votos se comporta en forma de campana, ¿no? Se comporta en la forma de una campana. ¿Por qué? Porque en los dos bordes de la campana uno va a tener mesas electorales en donde hay muy poquitos votos. En el otro borde de la campana va a tener mesas electorales donde hay muchos votos y son los más pequeños, digamos, en número. Y luego la gran cantidad de mesas electorales va a tener una cantidad promedio de votos. Este informe ha mostrado que para el caso de la señora Keiko Fujimori hay un exceso improbable, a nivel estadístico, improbable de mesas en las que no puede haber ocurrido que tenga tan pocos votos. Es decir, si uno ve la campana de nuevo que les había enseñado, ¿no? En este lado de la campana, o en este lado, depende cómo estás viendo la pantalla, en este lado de la campana, en donde se supondría que están las mesas en las que Keiko Fujimori obtuvo entre 0 y 50 votos, hay demasiadas mesas en donde la señora Keiko Fujimori obtuvo entre 0 y 50 votos. Demasiadas mesas. Es una anomalía. ¿Qué ocurre? Cuando esto pasa, cuando esta anomalía se da, se compara con otros casos. Y resulta que elecciones fraudulentas, a todas luces fraudulentas, como las elecciones de Rusia en el 2011, las elecciones de Rusia en el 2012, las elecciones de Uganda en el 2011, las elecciones de Venezuela más adelante, tienen comportamientos similares. Es decir, esta campana de la que les hablo no se muestra de manera normal, sino que tienes un montón de mesas electorales en donde no debería existir tantos votos de fuerza popular, sobre todo entre los 0 y 50 votos. Muy bien. Este informe lo que dice entonces es que falta más investigación, evidentemente, ¿no? Pero esta anomalía en los votos es extraña, es rara. Entonces va a tener que haber más investigación. ¿Querrá el Jurado Nacional de Elecciones pedir los padrones físicos, pedir las actas físicas para contrastarlas con los resultados? ¿Querrá evaluar con profundidad, con cuidado, con, digamos, tiempo, ¿cómo se llama?, cada una de las solicitudes de nulidad? ¿Dejará que pasen las solicitudes de nulidad que fueron presentadas después de las 8 de la noche? ¿O querrá más bien el Jurado Nacional de Elecciones romper la página, ¿no? No pasar la página, sino romperla, para que ya nadie diga nada, todos se queden callados, ¿no? Y entonces ya tengamos proclamado al señor Pedro Castillo, por más que el 65% de la población, según una encuesta de Datum que ha salido en gestión, percibe que hay indicios de fraude. Esto es muy grave. Y tenemos dos posibilidades: o seguimos investigando y nos tomamos 1 o 2 semanas más, o rompemos la página y dejamos el 50% de la población negativa, confundida, molesta, ¿no? Como les comentábamos, tenemos hoy día al congresista electo por Arequipa y por el Partido Perú Libre, Alex Paredes González.
Señor Paredes, ¿cómo está usted? Buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias por la gentileza y a su disposición. Mi primer comentario es, bueno, ¿cómo se ha sentido estos primeros días ya como congresista electa después de la entrega de credenciales? ¿Cuáles han sido sus labores? ¿Cuáles ha sido su plan? ¿Qué es lo que están organizando como congresistas, digamos, y personalmente usted? Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando de manera conjunta los 37 congresistas para ver la forma y los mecanismos cómo vamos a cumplir con una campaña electoral que quiere ser diferente a las de siempre, una campaña electoral de verdad y no una campaña electoral plagada de mentiras. Ese es el objetivo que nos une a los 37 congresistas y en esa dirección estamos. De acuerdo. Usted como congresista, ¿cuáles van a ser sus prioridades, digamos, en cuanto a temas, a sectores? ¿A qué se quiere dedicar? Obviamente mi condición de docente concuerda con el planteamiento que ha venido haciendo el profesor Pedro Castillo durante campaña electoral y es el tema del derecho humano a la educación violado durante más de 50 años, porque no se respeta este derecho humano que, como lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, la educación tiene y debe ser gratuita. Sin embargo, el Estado peruano no honra ese tratado internacional y la clase política es cómplice de tanto gobierno de turno que viola este derecho humano y en el contexto actual encontramos en esta famosa educación a distancia estudiantes que no tienen medios de conectividad, estudiantes que no tienen internet, estudiantes cuyas familias no tienen recursos económicos para pagar el incremento del consumo de energía eléctrica. Esa es una principal preocupación no solamente nuestra, sino de Pedro Castillo Terrones y de los más de 12 maestros que estamos llegando. Asimismo, el tema de salud, que está significando la desgracia de muchas familias que por falta de recursos económicos para poder afrontar algunos gastos en medicinas, no pueden salvar la vida de sus familiares, ¿no? Esas dos banderas que se han venido señalando en campaña electoral y que tenemos que honrar. Ahora, en cuanto a la educación pública, es gratuita. ¿Ustedes están de acuerdo en que se conviva esta educación pública estatal con la educación privada o quisieran eliminar la educación privada? Es un derecho de los padres de familia el lugar donde tengan que estudiar sus hijos. El ideal es que dichos hijos también son peruanos y debieran gozar del mismo derecho, ¿no es cierto? Pero sí, pero hay padres de familia que no quieren que su hijo estudie en educación estatal. O sea, en cualquier país desarrollado existen colegios privados y colegios públicos y uno escoge el colegio privado porque puede pagar y porque quiere pagar más por la educación de sus hijos. ¿Cuál sería el problema con eso? No, yo no estoy diciendo que hay ningún problema. Yo lo que estoy hablando es de un ideal. Pero también hay la libertad de los padres de familia de elegir el centro de enseñanza para sus hijos. Y eso está establecido en la Constitución. Con respecto a los profesores, en la época, bueno, los últimos 10 años yo personalmente creo que el Ministerio de Educación ha tenido muchos avances, ha generado, digamos, poco a poco un mejor acompañamiento para los profesores, pero lo que siempre se ha reclamado es que los profesores, además de que reciban un salario digno, un salario adecuado, que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, porque en cualquier país desarrollado los profesores siempre tienen una buena remuneración y los incentivos en los salarios son muy buenos, también es cierto que sean evaluados, porque yo no le voy a pagar como contribuyente con mis impuestos el sueldo a un profesor que no enseña bien, que jala las evaluaciones y que además no va a la clase o enseña mal, digamos. ¿Ustedes cuál es su postura con respecto a las evaluaciones que tienen que pasar los profesores para poder ascender en la carrera magisterial? En primer lugar, hay que dejar de lado el mito. El problema de la educación y su estado en el cual se encuentra es responsabilidad de tanto improvisado e intitulado en educación que ha venido conduciendo el Ministerio de Educación y teniendo como ministro encumbrado al peor de la historia de la educación de apellido Saavedra Chandubí. El problema es que eso no se señala, eso no se dice.
En segundo lugar, el tema de la evaluación, esa es otra falacia, mentira y desprestigio de estos intitulados en educación que lo plantean como si fuera una resistencia de los docentes. Yo lo invitaría a usted que lea la ley del profesorado 24029 y su modificatoria 25212, que ha sido derogada en el año 2012 con esta ley de reforma magisterial 29944, utilizada para rebajarnos el sueldo. Ya establecía evaluación para los docentes. Está a partir del artículo 38, 39 hacia adelante. Pero esa evaluación no la vamos a hacer los docentes. Esa evaluación era responsabilidad de implementarla del Ministerio de Educación. Pero nunca se evalúa a quienes han dirigido la educación. La irresponsabilidad de estas personas ineptas, sin sentimientos, sin identidad, sin vocación docente, hace que no se hayan materializado las evaluaciones. Yo le diría todas las que quieran, todas. Pero empecemos también con las autoridades del Ministerio de Educación, direcciones regionales y la SUGEL. Todos estamos evaluados, porque solamente los docentes. Es interesante. No, es muy interesante la postura porque creo que las UGELes y las direcciones regionales de educación siempre han sido como que invisibles en este problema y hay que visibilizar eso, ¿no? Me parece muy buena su postura con respecto a las evaluaciones, más bien creo que la felicito porque el mito del que usted habla más bien es que de parte de Perú Libre había un temor a las evaluaciones a los docentes, que no querían que fueran evaluados, y es lo que se ha dicho mucho, y quizás ha faltado un poco más de comunicación de parte del partido para explicar que sí se iba a evaluar y que sí se iba, digamos, a supervisar el trabajo de los docentes de los colegios estatales, ¿no? Bueno, y privados también todos. No, yo quisiera hacerle un agregado. Nosotros hemos tenido una reunión, los congresistas, en una jornada de conversación con la propia presidenta ejecutiva de Servir, y ella en esa explicación sobre la ley Servir y sobre este proceso que se está haciendo dentro de la burocracia estatal, el tema de evaluación. Y ella tiene un criterio que la evaluación no es para despedir y no debe ser para despedir. La evaluación debe servir para detectar la situación y condición de los trabajadores del Estado para poder atender a la ciudadanía. Y si hay algunas debilidades, pues muy bien, hay que fortalecerlas, hay que actualizarlas. Y en el caso de nosotros, yo le invitaría a que usted lea la Ley General de Educación, y donde señala que el Ministerio de Educación, fíjese, el Ministerio de Educación tiene que generar un programa de formación continua para que acompañe al docente durante toda su trayectoria profesional. Yo me pongo como ejemplo porque yo lo puedo testificar. Yo tengo 33 años de servicio y solamente he sido parte de un programa en la década del 90 que se llamó Plan Nacional de Capacitación Docente Plantar. Después, nada. Y es mi preocupación, como la de muchos maestros, el haber superarnos con sacrificio de economía familiar. Yo tengo, a la fecha, 2 maestrías concluidas, una segunda especialidad. Eso me ha costado a mí, y lo he hecho por mi identidad, por mi vocación y mi compromiso con mis estudiantes. Pero el Ministerio de Educación, poco o nada, hace por cumplir la ley. Ese es el tema. Una pregunta más. En cuanto a la gestión de la derrama, recuerdo, esto hay que decirlo, en el 2017, cuando el señor Pedro Castillo era un líder sindical, un sindicalista, él empujó, digamos, una serie de reformas, pero muchos decían que era para que Patria Roja tome la derrama magisterial, porque la derrama magisterial, como usted sabe, tiene muchísimo dinero, que son los aportes de más de 300.000 profesores, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted de la derrama? ¿Los profesores van a estar seguros, tranquilos de que su dinero va a servir para los profesores? Porque siempre eso ha sido muy útil para sus pequeños préstamos, para sus ahorros, para sus fondos. ¿O se le va a meter mano, digamos, a la plata de la derrama magisterial? Si Pedro Castillo ha firmado una proclama por la ciudadanía en el Colegio Médico en abril, y donde señala el respeto a los derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho, la derrama tiene que ser modificada en cuanto a su estatuto. Porque no es posible que esta institución
que tiene un estatuto desde 1988, viole los derechos humanos. ¿En qué sentido violan los derechos humanos? ¿En qué sentido los estatutos de la derrama violan los derechos humanos? No respeta la libertad de asociación, no respeta la libertad sindical, que son derechos humanos. Se lo demuestro. Estatuto de la derrama, artículo 7, literal D. ¿A qué se refiere? Derechos de los asociados. ¿Y qué señala? Elegir y ser elegido a través del SUTEP. Elegir y ser elegido a través del SUTEP. Yo, señor, por ejemplo, no soy afiliado y no me interesa ser afiliado a ese sindicato, pero soy parte de la derrama magisterial. ¿Cuál es el mensaje? Me tengo que afiliar a ese sindicato para ejercer mi derecho como asociado a la derrama magisterial, cuando la derrama magisterial es una institución distinta a cualquier institución sindical. Eso se llama violar derechos humanos. No, pero entonces usted estaría de acuerdo con que la derrama magisterial sea una entidad independiente, digamos, que no dependa de ninguna facción ni de ningún grupo, digamos, de los sindicatos. Totalmente de acuerdo. La derrama magisterial, ya, en estricto a la verdad, es de los maestros que están asociados. Y ahí no puede haber involucramiento inclusive del propio Ministerio de Educación. Le señalo el artículo de la composición del directorio, el artículo 11. Ahí son, ¿cuántos miembros? 6 miembros. 4 representantes del SUTEP. 1 del Sindicato de Educación Superior. Y un sexto, el Ministerio de Educación. ¿Por qué el Ministerio de Educación entrega el directorio si no son asociados? Y el Consejo de Vigilancia, 3 miembros, artículo 21. 2 representantes del SUTEP. Y el tercero, el Ministerio de Educación. ¿Qué hace el Ministerio de Educación si no tiene condición de asociados? Y nosotros los docentes no podemos ser parte ni del directorio ni del Consejo de Vigilancia. Ahora, es interesante, señor Paredes, y déjeme decirle que su opinión otra vez, así como con el tema de las evaluaciones, me parece muy correcta. Sin embargo, recuerde usted que el señor Pedro Castillo firmó un convenio, una alianza con el SUTEP en esta campaña electoral. Entonces, va a tener que haber una postura de los congresistas independientes como usted, que tiene, creo que, las cosas claras con respecto a la derrama. Yo no soy un especialista, digamos, en temas educativos, pero conozco bien en qué consiste, para qué sirve y el valor que ha tenido la derrama magisterial siempre para miles de profesores del Estado. Pero nada, veamos pues qué pasa con el señor Pedro Castillo, porque las promesas que hace van a regresarle a él luego como facturas, ¿no? Ahora, una pregunta más que es importante ahora en este contexto. Ha salido una encuesta hoy, el 65% de la población, según Datum, cree que ha habido un fraude. Hay gente que está pensando que hay un fraude. Miren, aquí no se trata, y es una opinión que yo le voy a decir personalmente, de tratar de patear el tablero ni de romper la regla de juego, pero parece que cada vez hay más sectores, líderes que le piden al Jurado Nacional de Elecciones que aguante un poco, que investigue más, que no se apure. ¿Cuál es su postura con respecto a este momento electoral que estamos viendo, en el cual, ojo, todavía no tenemos un presidente electo? ¿Qué es lo que cree usted que debe ocurrir? Bueno, yo creo que las encuestadoras han perdido desde hace mucho tiempo credibilidad. Como empresas que existen, se respetan, pero creo que los antecedentes no son las mejores cartas de presentación. En segundo lugar, este proceso electoral ha sido monitoreado por organismos y personalidades internacionales, o sea, ajenas a nuestra nación, a nuestro país, y hasta ahora no hemos escuchado ninguna observación de ellos. En tercer lugar, los peruanos somos capaces de resolver nuestros propios problemas, tanto que hablaban de otros países, ¿no es cierto? Aquí lo hemos resuelto nosotros. Acá hay que respetar a las personas de costa, sierra y selva que entregaron un día domingo, que podían estar en su casa, pero dieron ese día para ser parte de este proceso. Y tenemos 2 organismos pertinentes, como es la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y ellos están actuando en base al marco jurídico. La OMPE ya dio a conocer el 100% de actas consolidadas, y ahí está determinando porcentualmente que el profesor Pedro Castillo Terrones resulta ganador. Ahora estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de ese marco jurídico,
jurídico, termine de consolidar los resultados en base a las impugnaciones hechas y esperemos que la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones intervenga frente al intento de haber sorprendido o haber querido sorprender al Jurado Nacional de Elecciones presentando recursos impugnatorios sin adjuntar las respectivas tasas que eran parte de los requisitos. Así que nosotros lo que yo le puedo señalar es que estamos esperando con tranquilidad, con fe, con confianza, los resultados finales. Sobre todo, usted entenderá, nosotros somos de Arequipa, yo conozco al doctor Jorge Salas Arenas, un destacado profesional en Derecho, muy reconocido en nuestra región, de una conducta y trayectoria intachable profesional, y yo no dudo de sus capacidades. De acuerdo. Bueno, veamos qué es lo que ocurre. Hay cada vez más indicios, digamos, de irregularidades que se notan ya, digamos, en el volumen de mesas electorales en las cuales, paradójicamente, Fuerza Popular obtuvo muy pocos votos en zonas con mucha densidad demográfica. Pero como usted dice, esto quedará en manos de las autoridades. Pregunta rapidita ya para terminar. El perfil del ministro de Educación, ¿cuál sería? Según su partido, según su propuesta. Indispensable título profesional en educación. Eso es lo indispensable. Segundo, trayectoria de haber trabajado en aula. Y ahí vamos a poder encontrar una persona que tenga sentimiento, vocación y pasión docente. Eso no lo vamos a consentir. Ningún intitulado nunca más, por lo menos durante un gobierno de Pedro Castillo, va a tener esa condición de ministro. Ya estamos cansados de tanto daño hecho a la educación. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, señor Paredes, por la conversación que hemos tenido. Mucha suerte en sus gestiones como congresista electo y esperemos a ver qué nos depara los siguientes días en este proceso electoral que aún no culmina. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la gentileza y simplemente reiterar al pueblo peruano el agradecimiento por el apoyo brindado a Pedro Castillo Terrones y a los 37 congresistas que hemos llegado al Congreso, y que tengan la plena seguridad que nosotros hemos hecho campaña electoral de la verdad y no de la mentira. Palabra de maestro, no los vamos a defraudar. Buen día. Gracias, señor. Bueno, ha sido el señor Alex Paredes González, congresista electo por Perú Libre, por la región Arequipa, con quien hemos conversado. Acá lo interesante está en que la postura del señor Paredes con respecto a temas educativos de evaluación de profesores, de la rama magisterial, del perfil incluso del ministro de Educación, en general es una postura muy seria, muy saludable, que no parece ser la de Perú Libre. Escapa un poco a la postura de Perú Libre, hay que ser honestos, porque más bien el señor Castillo no ha mostrado nada concreto con respecto a educación, más bien ha firmado alianzas con grupos más bien complicados, radicales, polémicos, cuestionables, ¿no? Y el mismo Pedro Castillo, siendo maestro, no ha tenido la capacidad de explicar correctamente qué es lo que va a hacer. Ahora, sus 37 congresistas, mejor y felizmente, si en que son gente preparada y gente con las cosas más claras, porque entonces van a poder haber consensos con otros partidos. Yo ya para terminar, creo que hay dos pilares en la reforma del sistema educativo que son importantísimos. El primero pasa por renovar, fortalecer a los mejores cuadros de profesores, y para eso hay que hacer una serie de reformas, dejar a los mejores profesores en los colegios estatales e incentivarlos para que se queden ahí y crezcan y avancen en su carrera magisterial. Para eso, como bien decía el señor Paredes, hay que reformar las UGELes, hay mucha corrupción en las UGELes, hay que reformar, digamos, las tareas de los gobiernos regionales en educación, que muchas veces son un desastre. Y el otro pilar, bueno, tiene que ver con los salarios y con la evaluación, evidentemente. No hay más salarios si es que no hay más evaluación. Ese es principio básico para un contribuyente que paga impuestos. Y el otro pilar es la conectividad, el equipamiento, la infraestructura educativa, el ordenamiento, digamos, de las capacidades que tienen los colegios, porque eso está enganchado a la capacidad del profesor. Si tú tienes colegios que no tienen internet, que no tienen equipos, que no tienen luz, que no tienen agua, que no están bien construidos, ¿cómo le pides a un profesor que enseñe bien?
¿no? Entonces, creo que estos dos pilares se tienen que abordar de manera urgente y vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, y con esto termino, nos queda esperar qué va a pasar en los siguientes 3, 4, 5 días. Yo creo que no quedan más de 3, 4, 5 días para que el Jurado Nacional de Elecciones o se pronuncie a favor de una investigación más profunda o rompa la página de este capítulo para que simplemente ya tengamos que aceptar que el señor Pedro Castillo es presidente, aunque hay muchas voces y muchos indicios de fraude. Muchas gracias por estar con nosotros en A Fondo. Nos vemos mañana. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.